Bejarano, Luzmabel Ladines. Nuestra propuesta para esta fase número 4, Neurofilosofía para Niños, es Antonia y el río que susurra secretos. Esta propuesta, desarrollada con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, tiene como objetivo conformar una comunidad de indagación con niños y niñas del grado primero. Su propósito es promover el desarrollo del cuidado a través de la comprensión lectora de un cuento cuyo género literario es narrativo y está orientado al fortalecimiento de la conciencia ambiental. A partir de esta lectura se busca que los estudiantes reconozcan los recursos naturales con los que cuentan en su entorno y presenten propuestas concretas para cuidarlos. La asignatura es del medio ambiente, el nivel y grado es básica primaria, específicamente en el grado primero. El nombre del cuento es Antonia y el río que susurra secretos. El tema, valores ético-ambientales, y el asunto, generar conciencia sobre el medio ambiente. La opción creativa que escogimos es la número 3, emplear inteligencia artificial para la creación asistida de un cuento, ingresando los prompts correspondientes de los elementos constitutivos del cuento. Vamos a hablar de los objetivos de esta propuesta. En el general encontramos el desarrollar la comprensión ética en niños y niñas de básica primaria, a partir pues del cuento Antonia y el río que guardaba secretos, fomentando así la conciencia ambiental a través de la temática del cuidado de los ríos. En los específicos es el fomentar la reflexión ética sobre el cuidado del entorno natural a partir pues de la lectura y el análisis del dicho cuento, identificar las acciones humanas que afecten negativamente los ríos mediante discusiones guiadas que promueven la expresión de ideas, emociones y posturas personales sobre las problemáticas ambientales y pues observadas, desarrollar habilidades de pensamiento apreciativo y empático al reconocer el valor de la naturaleza y la importancia de cuidarla, y promover acciones para el cuidado de los ríos que reflejen decisiones éticas fundamentadas, fortaleciendo así pues la conciencia ambiental. Estos son los objetivos de nuestra propuesta. Bueno, en nuestra propuesta tenemos las competencias. El cuento contribuye al desarrollo del pensamiento del cuidadoso del niño y en la niña del grado primero, ya que nos invita a reflexionar sobre las actitudes humanas que afectan en nuestro entorno natural y analizando criterios o posturas sobre el cuidado de los ríos. De esta manera se promueve el desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico, creativo, que se puede implementar en un niño como un proceso de desarrollo del pensamiento a través de las preguntas que surgen en cada una de las etapas de crecimiento. Así fomenta una comunidad de indagación en la que se expresa un punto de vista, se escucha, se valora la opinión de los demás, se promueve la toma de decisiones y argumentada, fortaleciendo el pensamiento apreciativo, la empatía y el cuidado de la naturaleza. Bueno, ahora frente al plan de discusión, a través de la comunidad de indagación se pretende construir un espacio donde el cuento Antonia y el río que susurra secretos se pueda convertir en una experiencia que permita abordar a partir de diferentes interrogantes las vivencias del personaje principal. Para comprender la importancia de cuidar los ríos mediante la reflexión, el análisis, la argumentación, la contraargumentación y el consenso respecto a la pregunta filosófica que es ¿por qué Antonia decide cuidar el río? También desarrollar el pensamiento cuidadoso en los niños y niñas, y eso les permitirá desarrollar habilidades, actitudes éticas, intelectuales, espirituales y sociales para comprender el origen y la causa de una situación determinada. El micrófono, compañera. Gracias. Las reglas del juego son las siguientes.
Crearemos un espacio de respeto mutuo por las ideas y las razones de los demás. Construiremos conocimientos juntos sin burlarnos e interrumpir al otro. Expresaremos ideas con palabras propias, explicando el porqué de lo que pensamos. Escucharemos al otro con disposición e interés. Reconoceremos los buenos argumentos del otro dispuestos a enriquecer nuestros conocimientos. Y llegaremos a acuerdos con los demás para construir juntos un argumento sólido y claro. Si ponemos en práctica estas reglas, disfrutaremos de un espacio basado en el diálogo, el respeto y un espacio transformador y enriquecedor para nosotros. En las características de una comunidad de indagación, que es la que se va a dar en este momento, eh, lo vamos a generar mediante un clima de aceptación y respeto mutuo sobre las opiniones, un diálogo argumentado teniendo en cuenta los criterios de objetividad e imparcialidad. Va a ser una construcción cooperativa y conjunta. En este espacio se va a elaborar también la individualidad, pues el trabajo en equipo, obvio, la exploración de los diferentes temas que vayamos a ver, va a tener una apertura, un cierre, eh, se van a sugerir ideas, se va a dar la promoción del pensamiento con orden reflexiva y creativa y se promoverá una disposición hacia la autonomía y la cooperación responsable. Esta gráficamente puede ser como nos debemos de ubicar a la hora de la escucha del cuento, ¿sí? De manera organizada, todos teniendo en cuenta los objetivos que se van a trabajar que se van a decir en el cuento, de manera organizada y pues en silencio. Y a continuación vamos a escuchar y vamos a hacer la lectura del cuento que lleva por nombre Antonia y el río que susurra secretos. Eh, Comencemos. El río madea en el Meta. Antonia había construido recuerdos muy bonitos que quería guardarlos en su memoria para toda la vida. Cada domingo sin falta, Antonia y sus papás y su hermana Roberta se alistaban para ir al río. En una maleta llevaban chocolate caliente y pan para tener una mañana en forma de picnic. Se sentaban en una piedra plana y grande que había al pie del río. Ellos desayunaban mientras escuchaban cantar los pajaritos y observaban cómo los animales iban a tomar agua. Esta familia era muy feliz de compartir estos domingos tan agradables. Antonia siempre deseaba que fuera este día y que no lloviera para ir al río y alimentar los pescados con migajas de pan. Esperaba con ansias que saliera el sol y se calentara el agua para poder meterse y jugar con su hermana. Habían días donde Antonia se metía al río a jugar con Roberta y su papá. Nadaban, hacían guerra de salpicar el agua y jugaban al tiburón, donde su papá se ponía una aleta en la espalda y ellas tenían que nadar para no dejarse atrapar. También a Antonia le encantaba buscar piedras raras. Algunas eran redondas, otras en forma de corazón, y una vez encontró una como un delfín. Pero un día Antonia se quedó quieta, sin ganas de jugar. Algo en el río había cambiado. ¿Dónde están los peces, papá?, preguntó Antonia mirando el agua. Ya no habían peces esperando a que ella llegara a darles pan. El agua estaba como sin vida, había mucha basura, bolsas, plásticos, botellas, pañales, ropas, vasos desechables y cosas que no deberían estar ahí. El agua ya no era clara y fluía más despacio. El río parecía enfermo, había mucho silencio, los pajaritos ya no cantaban y los animales ya no tomaban agua.
y no habían peces a simple vista. Antonia sintió un dolor fuerte en el pecho, cerró los ojos y se preguntó, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le hizo daño al río? ¿Cuándo dejamos de cuidar el río y los animales que lo rodeaban o que vivían en él? Compañera, el micrófono. En silencio escuchó algo increíble. El río, con una voz suave, con una canción antigua, le susurró. Antonia, Antonia, soy yo el río. Gracias te doy porque te has preocupado por mí. Te voy a contar un secreto. Yo puedo hablar con las personas que cuidan de mí. Antonia abrió los ojos sorprendida. El río le hablaba con amor, como si también recordara los juegos, las piedras, el chocolate y el pan. Antonia, un grupo de personas fueron los que vieron y arrojaron todos estos desechos. También con ellos venía un perro llamado Max, con el que, con el que pude hablar. Me cantó, me contó que venían de una ciudad llamada Villavicencio y que esos desechos eran normales encontrarlos en las calles y en los caños de la ciudad. ¿Cómo puede ser posible que haya tanta maldad? Los peces han muerto y los animales ya no pueden beber de mi agua porque se pueden enfermar, exclamó el río. Antonia muy triste. Antonia muy triste le contó que lastimosamente había personas que no tenían valores ni respeto por la naturaleza, pero que su familia siempre ha sido muy correcta y ha defendido al medio ambiente en cualquier lugar al que llega, pero que ella iba a hacer algo al respecto y le prometía que todo volvería a ser como antes. Antonia entendió que cuidar el río era un bien común, que no solamente ella lo podía hacer y que mientras uno cuidaba el medio que le rodea, también cuidaba sus peces, animales, las plantas y el agua. Ese mismo Que día, él, que él es la fuente de vida. ese mismo día, Antonia tuvo una gran idea. Al volver a casa, hizo unos carteles con ayuda de su hermana. No ensucies lo que te da vida. El río es amigo, no basurero. Si cuidas el humadea, él cuidará de ti. Y en el siguiente paseo, antes de desayunar, los colgó en los árboles y repartió bolsas para recoger la basura. Algunos niños se burlaron, pero otros se unieron. Y con el tiempo, el río Madea empezó a recuperar su brillo, como si sonriera otra vez. Desde entonces, cada piedra que Antonio encontraba le recuerda que ella también puede ser como el río, fuerte, valiente y lleno de vida. Bueno, Esta ahorita, filo- ahorita ya leyendo el cuento a través nos deja una pregunta filosófica, la cual es ¿por qué Antonia decide cuidar el río? Micrófono. Frente al plan de discusión, entonces encontramos nuevas significantes e implicaciones respecto a la importancia de cuidar el río. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué Antonia disfrutaba ir al río? La segunda, ¿qué le susurró el río a Antonia? Tercera, ¿por qué las condiciones del río afectaron a Antonia y a su alrededor? Cuarta, ¿cuál sería la responsabilidad de Antonia
ante lo que estaba sucediendo en el río o le estaba sucediendo al río. Y quinta, las acciones que realizó Antonia para cuidar el río se pueden hacer en la actualidad. A partir de esas preguntas, vamos a participar de un consenso, teniendo en cuenta la pregunta filosófica planteada. Entonces, yo quiero que cada una de ustedes participe respondiendo el siguiente cuestionamiento. ¿Qué concepto puede extraerse del cuento de Antonia y el río que guardaba secretos? A partir de la respuesta de la pregunta filosófica, que es ¿por qué Antonia decide cuidar el río? ¿Quién desea empezar? Yo. La verdad, creo que Antonia decide cuidar el río pues de manera universal, única, pero después se genera el trabajo en equipo y por eso pues se puede dar el cuidado a el río. Y también, como ahí decía en el cuento, Antonia, si no cuidamos del río, entonces ¿quién nos cuida a nosotros? O sea, esto es de parte y parte. Todos somos un equipo y todos nos podemos ayudar. Frente a mi opinión, pues diría que qué concepto podemos extraer, la conciencia, para poderla transmitir, para poder generar cuidado y poder trascender. Es importante comprender a través del cuento que Antonia y su familia disfrutaban del río y que Antonia era responsable, junto con su familia, de crear acciones que cuidaran el río para que ellos pudieran seguir haciendo esa práctica. Entonces yo creo que lo más importante y el consenso al que podemos llegar todas de acuerdo con las opiniones de ustedes es que el cuidado del río nos pertenece a todos y más en esta zona, en este contexto en el que vivimos, que estamos rodeadas de fuentes hídricas que necesitan de nuestro cuidado. En esta propuesta se desean tener unos resultados de aprendizaje, que es el descubrir y poner alternativas a través de la reflexión filosófica, relacionando con el cuidado de los ríos, promoviendo la toma de conciencia ética y la responsabilidad ambiental y el diálogo en búsqueda de soluciones sustentables. También el anticipar, predecir y explorar consecuencias sobre el cuidado ambiental, entendido y evaluando los conceptos propios y de otros, pues a través de socialización del cuento planteado. Eh, También el analizar actitudes y valores que favorezcan el cuidado de nuestro entorno, mostrando sensibilidad al contexto y su riqueza, teniendo en cuenta pues los argumentos dados a unas preguntas de propuesta. Expresar y pedir razones sobre los acontecimientos en el cuento para identificar dónde está el problema planteado y pues sus posibles soluciones. Estos serían los resultados de aprendizaje que se desean pues alcanzar. Se va a evaluar mediante esta rúbrica, matriz de evaluación, rúbrica de evaluación de filosofía para niños. El objetivo es el desarrollar la comprensión ética en los niños y los niños de básica primaria a partir del cuento Antonia del Río que guardaba secretos, fomentando conciencia ambiental a través de la temática del cuidado de los ríos. En esta área se va a poner el nombre del estudiante, aquí el área, el grado. En los indicadores encontramos diferentes preguntas, ¿sí? Diferentes valoraciones, como por ejemplo, el estudiante formula preguntas derivadas de la interpretación del cuento, identifica los personajes, acciones y lugares del cuento, reconoce el tema principal y da argumentos centrales sobre la idea o el concepto del cuento, y la participación y trabajo en equipo. Estos son los indicadores que se van a tener en cuenta y se van a tener unos niveles de logros que que van según esta valoración del pensamiento cuidadoso, donde excelente es de 81 a 100, alto es 51 a 80, medio de 21 a 50 y bajo de 0 a 20. Y aquí pues están también los
indicadores de valoración. Para concluir, podemos decir que esta comunidad de indagación tiene el objetivo de construir una experiencia a través de un cuento que se convierte en un momento para analizar un tema determinado y permitirle a los niños y niñas construir el pensamiento cuidadoso que contribuye al desarrollo de sus emociones, de su parte cognitiva, de su parte ética y social, permitiéndoles comprender su realidad y su entorno. Es importante hacer énfasis en el rol del maestro en esta comunidad de indagación, el cual se debe asumir desde una postura reflexiva y no impositiva, con humildad intelectual y capacidad para valorar las opiniones y los argumentos de los niños y las niñas, para sustentar los puntos de vista propuestos. Al respecto, la UNESCO 2011 señala que el filosofar exige un aprendizaje progresivo y enseñar a los alumnos a filosofar no es un ejercicio de improvisación, ya que el profesor determina qué área van a trabajar y cómo lo van a hacer a través de estrategias pedagógicas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por estar en esta